¿Qué implicaciones tiene el juicio de Jesús? Es nuestro tema. Mateo 27, versículos 21 al 25. La palabra del Señor nos dice: Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo dijo todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Aquella noche en la que arrestaron a Jesús hubo mucho movimiento en Jerusalén. Primeramente fue llevado delante de Anás, Caifás y el Sanedrín, Mateo 26:57. Más adelante lo llevaron delante del gobernador romano Poncio Pilato, Juan 18:23. De ahí entonces fue trasladado momentáneamente hasta Herodes, según Lucas 23:7, para ser finalmente devuelto ante Pilato, el cual sentenció a Jesús a muerte. Lucas 23:11 al 12. Mateo 27 trata sobre el juicio, la muerte y la sepultura de Jesús, pero en esta ocasión nos centraremos solamente en la parte del pasaje bíblico que habla acerca del juicio. El juicio de Jesucristo está narrado en Mateo 27, 21 al 25 y constituye uno de los momentos más dramáticos de toda la Escritura. En este pasaje, el gobernador romano Poncio Pilato presenta al pueblo dos opciones: Jesús, llamado el Cristo, o Barrabás, un criminal. Y la multitud, incitada por los líderes religiosos, elige liberar a Barrabás y condenar a Jesús. El clímax del relato se encuentra en la declaración terrible del pueblo que dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, de lo que vamos a hablar más adelante. Podemos decir que este evento no es simplemente un episodio histórico aislado, sino un punto de convergencia entre la justicia humana corrompida y el propósito redentor divino. Aquí se revela tanto la profundidad del pecado humano como la soberanía de Dios en la obra de salvación, porque todo lo que ocurrió en este juicio no fue obra de la fatalidad, sino que Dios tuvo absoluto control de todo lo que estaba sucediendo en las cortes judía y romana en aquella ocasión. Reputados teólogos a lo largo de la historia han analizado ampliamente este acontecimiento, los cuales han visto en él no solo una injusticia histórica, sino el cumplimiento del plan eterno y perfecto de Dios para la redención del mundo. Es impresionante cómo la sustitución de Jesús por Barrabás simboliza la doctrina central del Evangelio, en donde el inocente muere por el culpable, como dice el apóstol Pedro: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Bien, en este sermón vamos a explorar tres dimensiones fundamentales de este juicio. Primero, sus implicaciones en su época. Segundo, su impacto a lo largo de la historia. Y tercero, su relevancia en la actualidad. Vamos a empezar con las implicaciones del juicio de Jesús en su época. El juicio de Jesús en su contexto histórico inmediato. ¿Qué nos revela? Bueno, nos revela una profunda crisis moral, política y espiritual. El pasaje muestra cómo distintas esferas de autoridad religiosa, política y popular convergen en una decisión que resulta en la condena del Hijo de Dios.
Es importante señalar que los judíos actuaron flagrantemente fuera de la ley. Desde un punto de vista jurídico, el proceso contra Jesús presenta múltiples irregularidades que lo hacen incompatible con las normas del derecho judío de esa época. Por eso, muchos lo consideran no solo injusto, sino ilegal. Incluso según las propias leyes que el Sanedrín debía respetar. Y algunas de estas irregularidades, entre muchas, son que según Mateo 26, 57 al 68, el juicio ocurrió durante la noche. Y la ley judía establecía que los juicios capitales debían celebrarse de día para garantizar transparencia. Además, Jesús fue arrestado y llevado directamente ante el Sanedrín sin una acusación formal clara previa. Y la ley exigía una investigación preliminar antes de iniciarse un juicio. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Los líderes religiosos judíos desempeñaron entonces un papel crucial en la condena de Jesús. Aunque eran los encargados de custodiar la ley, pero actuaron movidos por envidia, por temor, por conveniencia política. Definitivamente los judíos con este acto estaban rechazando a su Mesías, como dice Juan 1:11. Es importante que veamos que la elección de Barrabás sobre Jesús no fue simplemente una decisión emocional, sino una manifestación del endurecimiento espiritual del pueblo, influenciado por sus líderes. Fíjese que cuando la religión se desvía de la verdad, se convierte en un instrumento de injusticia. Y otra cosa, siguiendo este mismo análisis, es que Poncio Pilato, representante del Imperio Romano, reconoce la inocencia de Jesús, pero cede ante la presión de la multitud. Y este acto lo que hace es reflejar la fragilidad de la justicia cuando se somete a intereses políticos, cosa esta que se repite innumerables veces en toda la historia. Podemos decir que Pilato simboliza a aquellas personas que, aun conociendo la verdad, no la defienden por cobardía. Pilato hizo un gesto en el que pretendía librarse de su responsabilidad ante este juicio. Se lavó las manos. Cosa esta que más bien evidencia su complicidad en este juicio a todas luces injusto contra nuestro Señor. Fíjese, si él estaba tan seguro de que Jesús era inocente, entonces debió descargarlo simplemente. Note que su esposa le advierte acerca de este asunto, como nos lo dice la Escritura. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mateo 27, 19. Este aspecto del juicio muestra que la neutralidad frente a la verdad es, en realidad, una forma de rechazo. Pilato se lavó las manos, pero no se podía lavar el corazón. La multitud, al clamar por la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús, asume una responsabilidad colectiva. Y la declaración, esa declaración, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ha sido objeto de intensos debates teológicos a través del tiempo. Yo quiero decirle que en realidad ellos no sabían la magnitud de estas palabras. Tuvieron que haber pasado 40 años simplemente para que ellos vieran destruida Jerusalén y sufrieran por causa de ser esparcidos por el mundo. Pero esto no significa, sin embargo, que la sangre derramada del Mesías sea responsabilidad exclusiva de los judíos. Pues creemos firmemente que en cada uno que gritaba esa noche, crucifícale, estaba cada ser humano. Estábamos tú y yo. Reconocidos teólogos contemporáneos han enfatizado que esta expresión tan
desatinada dicha aquella noche de ninguna manera debe interpretarse como una condena perpetua sobre el pueblo judío, sino como una manifestación de la gravedad del pecado humano en sentido general. Así que la responsabilidad no recae en un grupo étnico específico, sino en toda, pero toda la humanidad. Y en este sentido, entonces el juicio de Jesús en su época revela una verdad universal. Cuando el ser humano enfrenta la verdad divina, su tendencia natural es rechazarla si no ha sido transformado por la gracia de Dios. En segundo lugar, vamos a ver las implicaciones del juicio de Jesús a lo largo de la historia. El juicio de Jesús no terminó en el siglo I. Sus implicaciones han resonado a lo largo de la historia, influyendo en la teología, en la ética, en la cultura y la comprensión del Evangelio. Uno de los desarrollos teológicos más significativos derivados de este evento es la doctrina de la expiación sustitutiva. El hecho de que Barrabás, un culpable, sea liberado mientras Jesús, el inocente, es condenado, ilustra de manera vívida el corazón del Evangelio. Este intercambio de Jesús por Barrabás es una representación histórica de una realidad espiritual. Cristo murió en lugar de los pecadores. De ninguna manera podemos interpretar que esto haya sido un accidente histórico, sino que de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, este es simple y llanamente el cumplimiento del plan redentor de Dios, el cual habría de concretarse aún por encima de las acciones de los seres humanos. Esta doctrina es crucial en la fe cristiana a través de todos los siglos, destacando que la salvación no se basa en méritos humanos, sino en el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de la historia, este pasaje ha servido como un espejo en el que la humanidad puede verse reflejada. La elección entre Jesús y Barrabás no es solo un evento pasado, no. Es una decisión que cada generación enfrenta. Decía Spurgeon que cada persona en su estado natural elige a Barrabás, es decir, el pecado, antes que a Cristo. Y esta interpretación subraya la depravación total del ser humano. Con esto decimos que el juicio de Jesús revela que el problema fundamental del ser humano no es la ignorancia, es la rebelión contra Dios. Debemos explicar que este pasaje muchas veces ha sido malinterpretado y utilizado para justificar actitudes antisemitas, como hemos dicho anteriormente, en ciertos momentos históricos. Sin embargo, es importante que señalemos que la responsabilidad de la muerte de Cristo, como hemos dicho ya, es universal. No es exclusiva de los judíos, no es exclusiva de los romanos. En realidad, Jesús murió por los pecados del mundo entero. De manera que todos, judíos y gentiles, son igualmente responsables. Por tanto, el texto debe ser leído con cuidado, evitando aplicaciones que contradigan el mensaje del Evangelio. Finalmente, ¿cuáles serían las implicaciones del juicio de Jesús en la actualidad? El juicio de Jesús sigue teniendo una relevancia profunda en el mundo contemporáneo. Como hemos dicho, no es simplemente un relato histórico, sino una confrontación viva con la verdad del Evangelio. Hoy, como en tiempos de Pilato, cada persona debe decidir qué hacer con Jesús. Aunque no estamos físicamente allí en el pretorio
enfrentamos la misma disyuntiva: aceptar a Cristo o rechazarlo. Esa figura de Barrabás representa las alternativas del mundo, representa el pecado, el egoísmo, la rebelión. Elegir a Cristo implica renunciar a estas cosas y someterse a su señorío. Ciertamente no es posible la neutralidad como lo que hizo Pilato, pues intentar evadir la decisión es en sí mismo una forma de rechazar a Cristo. La multitud en el juicio de Jesús actuó bajo presión e influencia, de eso no hay duda. En la actualidad, muchos enfrentan presiones similares, presiones culturales, sociales, ideológicas, que los llevan a rechazar la verdad. Así que el juicio de Jesús nos llama a examinar si nuestras decisiones están guiadas por la verdad o por la aprobación de los demás. La fidelidad a Cristo a menudo, escúchelo bien, requiere ir precisamente contra la corriente. A pesar de la injusticia del juicio, este evento revela la gracia de Dios. Jesús no fue una víctima pasiva, sino un salvador voluntario. Su muerte no fue un fracaso, sino que fue una tremenda victoria. La liberación de Barrabás es un recordatorio poderoso de que la salvación es por gracia. Él no hizo nada para merecer su libertad y sin embargo fue liberado. Así también el creyente es justificado no por sus obras, sino por la obra de Cristo. Esta verdad sigue siendo central en la predicación del Evangelio en el día de hoy. En un mundo marcado por la injusticia, el juicio de Jesús ofrece esperanza. Dios puede redimir incluso los actos más perversos para cumplir su propósito. El juicio de Jesús a lo largo de la historia ha servido como fundamento para doctrinas centrales del cristianismo y como espejo de la condición humana. En la actualidad continúa desafiando a cada persona a tomar una decisión respecto al Señor Jesucristo. Este pasaje nos recuerda que el Evangelio, como hemos dicho, no es una historia distante, sino una realidad presente. La pregunta de Pilato, ¿qué pues haré de Jesús?, sigue resonando en el día de hoy. Y la respuesta a esa pregunta, escuche, tiene consecuencias eternas. Que cada uno de nosotros, al considerar este juicio, no elijamos mal como la multitud, sino que reconozcamos en Jesús al Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios te bendiga.